Imagina esta escena. El cuerpo de un hombre condenado, despojado de toda honra ante los ojos de la sociedad, atravesado por clavos de hierro, herido, cubierto de sangre, abandonado incluso por los más cercanos, ahora está siendo preparado con ternura y ungido con aceites preciosos, de esos que solo se usan para los reyes. ¿Quién tendría el valor de hacer algo así? No fueron sus seguidores más cercanos, ni aquellos que prometieron lealtad eterna. Fue un fariseo, un miembro distinguido del Consejo Judío, un hombre que hasta ese momento temía incluso pensar en estar relacionado con el hombre de Nazaret. Ese hombre era Nicodemo. Se había acercado a Jesús bajo el manto de la oscuridad, escondido en la noche, temeroso de lo que pudieran pensar los demás. Durante esa reunión secreta aprendió sobre el renacimiento espiritual, sobre el soplo del Espíritu, sobre el amor divino que rescata en lugar de castigar. Pero Nicodemo se mantuvo dividido entre su herencia y su fe, entre la sombra y la luz, hasta el momento exacto en que todos huyeron, cuando el Maestro fue humillado y dejado para morir. Entonces Nicodemo finalmente tomó su decisión. Se presentó, abrazó el cuerpo herido de Jesús y lo honró, no como a un criminal, sino como a un rey. ¿Qué llevó a este hombre a arriesgar su reputación, su carrera y hasta su vida por alguien que había sido ejecutado? ¿Cómo pudo alguien que vivía en la niebla de la duda convertirse en el seguidor que honró al Hijo de Dios delante de todos? ¿Y qué nos revela su elección tardía sobre la confianza, el valor y la entrega total? Hoy descubrirás la historia no contada de Nicodemo, el hombre que cuidó del cuerpo de Jesús crucificado. Quédate hasta el final y entenderás por qué este relato olvidado tiene el poder de transformar para siempre la manera en que ves el mayor sacrificio jamás hecho. Acompáñanos en este viaje por la vida de un hombre que pasó de la oscuridad a la luz. Nicodemo, el maestro de Israel que se acercó a Jesús en privado y recibió respuestas que cambiarían su existencia para siempre. Prepárate para ver cómo un solo encuentro puede transformar no solo a una persona, sino a toda la eternidad. Aquella noche, bajo el profundo silencio que cubría Jerusalén, uno de los hombres más poderosos del Consejo Judío lo arriesgó todo para encontrarse con aquel que podía arruinar su prestigio o abrirle las puertas de la vida eterna. El nombre de Nicodemo tenía peso e influencia. Representaba conocimiento, honra y compromiso religioso. Para el pueblo de Jerusalén no era solo otro erudito religioso, era un fariseo importante, un legislador espiritual, un guardián de las tradiciones sagradas. Pertenecía al círculo exclusivo de 70 hombres que formaban el Sanedrín, el tribunal más alto que decidía los asuntos más importantes de Israel. Sus palabras tenían peso político y espiritual. Una sola declaración suya podía cambiar el destino de alguien, modificar la interpretación de una ley o influir en el resultado de un juicio importante. Nicodemo nació en Jerusalén, en una familia con profundas raíces en la tradición farisea. Su padre, también un maestro muy respetado, había sido un juez estricto y meticuloso. Era un hombre de principios firmes, cuyo buen nombre había perdurado por décadas como símbolo de honestidad y pasión por la Torá. Su madre, igualmente devota, provenía de una familia que había protegido cuidadosamente las costumbres judías, transmitiéndolas de generación en generación. Desde sus primeros años, Nicodemo fue formado en un ambiente de dedicación y estricto cumplimiento de la ley religiosa. Su educación comenzó desde niño. Ya de pequeño podía recitar largos pasajes de las Escrituras de memoria, no solo en hebreo, sino con la pronunciación exacta que exigían sus maestros. Con los años, aprendió de los mejores rabinos, memorizando, analizando y practicando la ley en todos sus aspectos.
Cuando llegó a la adultez, obtuvo su lugar en el Sanedrín no solo por sus conexiones familiares, sino por el reconocimiento de sus talentos. La gente lo veía como un hombre reflexivo, equilibrado, alguien que meditaba sus decisiones antes de llegar a una conclusión. Jerusalén, la ciudad donde nació, su hogar y su centro de autoridad, era el corazón vivo de Israel. Sus callejones sinuosos y murallas imponentes protegían no solo la herencia de la nación, sino también la morada simbólica del Altísimo. El templo se alzaba en el centro como un faro espiritual visible desde lejos, y allí llegaban peregrinos de todas partes con sus ofrendas y presentes. Nicodemo conocía cada rincón de ese lugar sagrado, desde los patios exteriores hasta la zona de los sacerdotes, y entendía que su deber era proteger la santidad de ese sitio. Pero a pesar de su vida intachable, Nicodemo llevaba dentro una inquietud creciente. En los últimos meses había oído hablar de un hombre de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Las noticias sobre él se habían esparcido rápidamente más allá de los límites de la ciudad. Los ciegos volvían a ver, los cojos caminaban, los enfermos eran sanados y multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Pero no solo los milagros dejaban huella, era la autoridad con la que hablaba, como si la misma voz del Altísimo saliera de sus labios. Nicodemo escuchaba relatos que despertaban algo dentro de él. Personas comunes, pescadores, mujeres marginadas, cobradores de impuestos, todos aseguraban haber sido transformados por este hombre. Sin embargo, dentro del Sanedrín, las reacciones eran variadas. Muchos líderes veían a Jesús como un peligro, un alborotador que podía desestabilizar el sistema establecido y debilitar la autoridad religiosa. En medio de conversaciones y acusaciones encubiertas, algunos ya planeaban cómo silenciarlo. Para alguien con la posición de Nicodemo, acercarse a Jesús significaba arriesgarlo todo. Comprendía perfectamente los peligros. Sería señalado como traidor, como alguien que había bajado la guardia ante el Nazareno. Y aún así, algo dentro de él ardía con el deseo de saber más, de escuchar con sus propios oídos, de mirar cara a cara a aquel que muchos llamaban maestro. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo la tenue luz de la luna, Nicodemo decidió avanzar. Se envolvió en una capa oscura, se la echó sobre la cabeza para no ser reconocido y salió de su casa sin hacer el menor ruido. Cada paso era deliberado. Evitó los caminos transitados y tomó senderos estrechos y sombríos, como alguien que sabe que su presencia debe pasar desapercibida. El aire de la noche era fresco y una suave brisa traía el aroma de pan recién horneado desde alguna panadería lejana. A lo lejos se oían los pasos constantes de los guardias de patrulla. Jerusalén dormía, pero el corazón de Nicodemo estaba bien despierto, latiendo con la inquietud de un hombre a punto de cruzar un umbral invisible. Cuando por fin llegó al lugar donde esperaba encontrar a Jesús, lo vio descansando bajo un olivo. No había multitudes, ni soldados, ni seguidores cerca, solo él, en calma, como si estuviera esperando a alguien. Nicodemo sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Se acercó lentamente hasta que su mirada se cruzó con la de Jesús. Con una voz tranquila y sincera dijo: «Maestro, sabemos que eres un instructor enviado por Dios, porque nadie podría hacer las maravillas que tú haces si Dios no estuviera con él». Al decir «sabemos» en lugar de «sé», Nicodemo daba a entender que no era el único que pensaba así. Había otros líderes, quizás incluso dentro del mismo consejo, que reconocían el origen celestial de ese hombre. Pero sus palabras también revelaban otra cosa. Una grieta comenzaba a formarse en la fortaleza de certezas religiosas que lo había rodeado toda su vida. Aún no lo sabía,
Pero estaba a punto de escuchar algo que no solo respondería a sus preguntas, sino que derrumbaría y reconstruiría por completo su comprensión de Dios, de la existencia y del reino celestial. Lo que Jesús diría esa noche cambiaría su vida para siempre. La noche era serena y el silencio que envolvía el jardín parecía contener algo sagrado. La luz de la luna se filtraba entre las hojas del olivo, proyectando sombras suaves sobre el suelo. Nicodemo aún sentía el peso de sus propias palabras suspendido en el aire. Había admitido que Jesús venía de Dios, pero lo que vino después quebró los cimientos de todo lo que él creía. Jesús, con expresión serena y voz firme, respondió directamente: «Te aseguro que si alguien no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios». Por un instante, Nicodemo parpadeó, casi sin poder comprender. Nacer de lo alto. La frase le resultaba extraña, impensable. Era un experto en la ley religiosa, conocía profundamente las Escrituras. Su mente repasaba textos antiguos, palabras proféticas y explicaciones académicas, buscando alguna referencia a esas palabras, pero no encontraba nada que encajara. «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?», preguntó, sintiéndose como un alumno frente a un enigma que destruía toda lógica conocida. «¿Acaso puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez?». Jesús sostuvo su mirada sin apartarse. Había en él una quietud que no venía de la enseñanza común, sino de alguien que hablaba con dominio total del tema. «Te aseguro que si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la naturaleza humana es humano. Lo que nace del Espíritu es espiritual. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo». Las palabras quedaron flotando en el ambiente, calando hondo, como si buscaran no solo la mente de Nicodemo, sino también su alma. Él conocía bien los rituales de purificación con agua, los lavados ceremoniales, las normas para presentarse puro ante el Altísimo. Pero Jesús hablaba de algo más allá de lo visible, de una transformación interior que no dependía de templos, ofrendas ni sacrificios rituales. Nicodemo sintió que algo se quebraba dentro de él. Toda su vida había confiado en que la fidelidad a la ley y el cumplimiento meticuloso de los mandamientos era el camino para agradar a Dios. Pero Jesús le revelaba una verdad que no podía alcanzarse con esfuerzo humano, sino mediante una obra misteriosa del mismo Espíritu de Dios. «¿Cómo puede ser esto posible?», preguntó, y su voz ya no tenía la seguridad de antes. Ya no hablaba como magistrado ni como maestro, sino como un hombre vulnerable frente a un misterio que lo sobrepasaba. Jesús entonces le ofreció una comparación sencilla, pero cargada de un significado eterno. «El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu». Nicodemo guardó silencio. En ese mismo momento pudo sentir la brisa suave moviendo las ramas, rozándole el rostro. El viento era invisible, pero sus efectos eran innegables. Hacía crujir las hojas, refrescaba el ambiente, alteraba todo a su paso. Así, explicó Jesús, es como actúa el Espíritu en la vida de una persona. No se ve con los ojos humanos, pero es real y transforma profundamente. Para un fariseo entrenado en evaluar la espiritualidad por obras visibles, eso era profundamente desconcertante. Nicodemo sentía que una muralla construida a lo largo de muchos años comenzaba a desmoronarse. Si entrar al reino de Dios dependía de ese nuevo nacimiento espiritual que no se producía con ceremonias, entonces todo el sistema que conocía debía replantearse. Sus pensamientos estaban en lucha. Por un lado, todo en su educación le decía que la justicia venía del cumplimiento exacto de la ley. Por otro, las palabras de Jesús
mostraban que la verdadera entrada al reino estaba relacionada con algo que no podía comprarse, lograrse ni merecerse, solo aceptarse. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de una gravedad espiritual. Nicodemo sentía que estaba al borde de un abismo, mirando una realidad que jamás había imaginado. Y cuanto más observaba, más comprendía que no podía cruzarlo cargando con el peso que llevaba, costumbres, cargos, convicciones. Había una invitación implícita en lo que Jesús decía. No era solo una petición de comprensión, era un llamado a soltarlo todo. Pero soltar significaba reconocer que todo su estatus y su conocimiento no eran suficientes para entrar en el reino de Dios. Esto requería humildad, y la humildad exigía romper con un orgullo que ni siquiera sabía que tenía. Mientras la brisa de la noche seguía soplando, Nicodemo sentía su corazón dividido entre el intelecto y la confianza, entre lo que había dominado y lo que ahora se le revelaba. Estaba ante una decisión que aún no comprendía del todo, pero que sabía que era crucial. Pero, ¿cómo confiar en algo que contradecía toda la lógica? Nicodemo aún intentaba asimilar las palabras sobre el nuevo nacimiento espiritual cuando Jesús inclinó levemente la cabeza y lo miró a los ojos con una intensidad que parecía atravesar no solo sus pensamientos, sino también sus intenciones más ocultas. La brisa seguía moviéndose, trayendo consigo el aroma distante de la tierra y de los olivares, pero ahora el espacio entre ellos se sentía cargado de una intensidad silenciosa. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, preguntó Jesús sin burla, pero con una firmeza que hizo a Nicodemo sentir el peso de cada palabra. Esa frase cayó con fuerza. Nicodemo siempre había sido reconocido como fuente de sabiduría y experto en las Escrituras. Desde joven había aprendido de los rabinos más respetados. Había memorizado cada detalle de las Sagradas Escrituras. Había debatido con maestros célebres y, con los años, se había convertido en una autoridad intelectual dentro del consejo. Cuando surgían preguntas difíciles, lo buscaban a él. Él era quien aclaraba, interpretaba e iluminaba pasajes complejos. Pero ahora, de pie ante ese Galileo, se sentía como un aprendiz que apenas aprendía a leer. La pregunta de Jesús no sonaba como una crítica, sino como un reflejo, una imagen dolorosa que revelaba una verdad innegable. A pesar de todo su conocimiento, había pasado por alto el significado central del reino de Dios. Jesús continuó con voz firme pero serena: «Te aseguro con total certeza, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales?». Cada palabra calaba más hondo. Nicodemo estaba acostumbrado a definiciones precisas, a reglas que podían desglosarse y aplicarse, pero ahora se encontraba con verdades que no podían ser medidas por la lógica o el debate legal. El reino que Jesús describía no se alcanzaba por méritos, sino que se recibía como un favor inmerecido, y eso sacudía toda la estructura mental de un fariseo. Buscaba respuestas, pero sus pensamientos estaban divididos. Una parte quería recurrir al análisis racional, buscar vínculos con antiguos textos que validaran esas palabras. Pero otra parte empezaba a reconocer que tal vez estaba ante algo que nunca podría comprenderse del todo con la mente. El silencio que siguió fue denso. Nicodemo miró al suelo polvoriento, evitando por un momento la mirada de Jesús. Las palabras «Tú eres maestro de Israel y no entiendes» resonaban en su mente como un llamado a la humildad. Era como si el mismo Altísimo le dijera: «Has memorizado las palabras, pero aún no has descubierto su verdadero significado».
Comprendió que estudiar sobre Dios y conocer verdaderamente a Dios eran cosas muy distintas. Durante años, su vida espiritual se había basado en la disciplina, el estudio, los rituales y la obediencia estricta a la ley religiosa. Pero ahora Jesús le mostraba que la entrada al reino no se abría con credenciales religiosas, sino mediante un nuevo nacimiento espiritual que solo el Espíritu podía dar. Esa verdad dolía porque deshacía los cimientos sobre los que había construido su identidad. Ser el maestro de Israel era más que un título, era lo que definía toda su existencia, y sin embargo, de pie ante Jesús, ese título parecía insignificante, casi sin valor. La noche se sentía aún más silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar ese encuentro. Nicodemo se sentía expuesto, pero no con vergüenza. Era una exposición necesaria, como la labor de un médico que debe abrir una herida para sanarla. Jesús no solo enseñaba, estaba extendiendo una invitación. Cada frase era una mano tendida que impulsaba a Nicodemo a dejar la seguridad de lo conocido y entrar en lo desconocido, en un viaje de confianza. Dentro de sí, Nicodemo luchaba. Había orgullo, había temor, pero también un anhelo sincero de comprender. Sabía que aceptar esa realidad lo obligaría a replantear toda su vida. Podría provocar una ruptura con sus colegas, con su herencia, incluso con su propia familia. Pero, ¿y si era cierto? ¿Y si Jesús realmente venía de Dios, no solo como maestro, sino como el cumplimiento de las antiguas profecías? El intelecto de Nicodemo intentaba resistirse, pero algo en su alma empezaba a ablandarse. Estaba aprendiendo que, sin importar cuántos títulos tuviera o cuánta sabiduría hubiese acumulado, seguía siendo un hombre que aún necesitaba ser enseñado por el mismo Hijo de Dios. ¿Qué sucede cuando el maestro descubre que todavía tiene lecciones por aprender? Antes de continuar, te pedimos tu apoyo. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes significativos, como el de Nicodemo, un hombre que empezó su camino en secreto, pero terminó proclamando su fe abiertamente. Ahora avancemos hacia los momentos clave, el consejo, la cruz y el acto de mayor valentía. La mirada de Jesús nunca se desvió. Había en él una firmeza que no intimidaba, sino que atraía. Nicodemo, aún sintiendo el peso de sus recientes palabras, esperaba lo que vendría después. Hasta ese momento, Jesús había hablado de cosas invisibles, el nuevo nacimiento espiritual, el movimiento del espíritu, realidades que iban más allá de lo físico. Pero ahora su tono pareció cambiar, como si se preparara para revelar el centro de su mensaje. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, declaró Jesús. Y sus palabras, aunque directas, llevaban una autoridad que Nicodemo no podía ignorar. El ceño del fariseo se frunció. El Hijo del Hombre era un título cargado de significado en las Escrituras, usado por los profetas, especialmente por Daniel, para describir a una figura celestial que recibiría dominio eterno. Nicodemo conocía bien ese pasaje, pero ahora ante él había un hombre aparentemente común, afirmando haber descendido del cielo. La mente entrenada de Nicodemo luchaba por conectar ambos puntos, la profecía que había estudiado y la realidad viva que tenía frente a sí. Jesús continuó, y la noche pareció hacerse más densa, como si incluso las estrellas se inclinaran para escuchar, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, del mismo modo el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que confíe en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La imagen era vívida en la mente de Nicodemo. Conocía bien ese pasaje del libro de Números. Los israelitas, al quejarse y rebelarse contra Dios,
Fueron atacados por serpientes venenosas en el desierto. Muchos murieron hasta que Moisés, guiado por Dios, fabricó una serpiente de bronce y la colocó en lo alto de un palo. Cualquiera que hubiera sido mordido solo necesitaba mirar a la serpiente elevada para encontrar sanidad, un acto sencillo de confianza. Mirar y vivir. Ahora Jesús afirmaba que él mismo sería levantado de la misma manera. No reveló todos los detalles todavía, pero Nicodemo entendió la conexión. Así como el pueblo en el desierto miró algo elevado y fue rescatado de la muerte física, también llegaría el momento en que para escapar de la muerte espiritual, habría que mirar al Hijo del Hombre. Y luego vino la declaración que transformaría todo lo que Nicodemo había creído. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvado por medio de Él. A Nicodemo le costaba respirar. Esto no se parecía a ninguna enseñanza que hubiera escuchado antes. Estaba acostumbrado a oír que Dios amaba a Israel, su nación escogida, pero Jesús hablaba del mundo entero sin distinción, y hablaba de un amor tan profundo que llevó a Dios a entregar lo más valioso que tenía, a su propio Hijo. Lo que más le impactaba era el contraste. Él, un fariseo, había dedicado su vida a enseñar que obedecer la ley era el camino para evitar la perdición. Pero Jesús afirmaba que el camino era confiar. No se trataba de ganarse nada, sino de depender. No se trataba de realizar rituales, sino de rendirse a un amor que descendía del cielo y alcanzaba la tierra. Las palabras, no para condenar, sino para salvar, resonaban con fuerza. Nicodemo comprendía que la imagen de Dios que muchos tenían era la de un juez severo, listo para castigar. Pero Jesús revelaba a un Dios cuyo mayor deseo era rescatar, restaurar, dar vida. Mientras hablaba, Nicodemo empezó a entender que estaba frente al corazón mismo de lo que él llamaba el reino de Dios. No era un reino establecido por armas, poder político o reglas estrictas. Era un reino nacido del amor que se entrega, sostenido por el favor inmerecido, accesible a todos los que decidieran confiar. El fariseo sentía el peso de esa revelación. Por un lado, traía libertad. Si la salvación dependía de la confianza y no de los logros, entonces incluso el mayor pecador podía entrar al reino. Pero por otro lado, planteaba un desafío. Si esto era verdad, todo el sistema religioso que conocía debía ser reexaminado. Miró a Jesús, intentando imaginar qué significaba que el Hijo del Hombre fuera levantado. No comprendía todos los detalles, pero la expresión de Jesús indicaba que ese momento ya estaba designado, como una tarea inevitable. En su interior, Nicodemo sabía que estaba escuchando algo que nunca olvidaría. Esas palabras resonarían dentro de él mucho después de que terminara esa noche. Lo provocarían, lo inquietarían, lo llamarían hacia una decisión. Pero oír no es lo mismo que confiar. La oscuridad se asentó como un manto denso sobre Jerusalén. Pero en el pequeño jardín donde los dos hombres hablaban, algo radiante parecía crecer con cada frase. Nicodemo, inmóvil, ya no era el mismo hombre que había llegado allí oculto. Su respiración se volvió más superficial y sus ojos, antes seguros, ahora se movían entre el asombro y el temor. Jesús hablaba, y cada palabra no solo aclaraba, también penetraba y sanaba al mismo tiempo. El que confía en el Hijo no está condenado, declaró con la calma de quien afirma lo eterno. Pero el que no confía ya está condenado, porque no ha puesto su confianza en el nombre del único Hijo de Dios. La declaración quedó suspendida en el aire, densa e inconfundible. La condena no como un castigo arbitrario, sino como el resultado de un rechazo. Nicodemo comprendía el peso de la palabra confiar.
No era solo aceptar conceptos. Era rendirse, trasladar el fundamento de la seguridad desde los propios méritos hacia la persona del Hijo. Un fariseo podía pasar toda su vida repitiendo verdades y aún así vivir sin confianza verdadera. Esa realización ardía como una brasa. Jesús continuó y la explicación se volvió aún más profunda. Y esto es lo que constituye el juicio. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad antes que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus acciones no queden al descubierto. Pero el que actúa con verdad se acerca a la luz, para que quede claro que sus obras han sido hechas por medio de Dios. Luz y oscuridad. Palabras tan simples, pero tan completas. Nicodemo comprendía esas imágenes. La luz siempre había representado la presencia y la guía de Dios. La oscuridad, la ignorancia, la injusticia y la separación. Pero ahora la luz tenía rostro, voz, identidad. La luz estaba justo delante de él. Tragó con dificultad. La resonancia de esas palabras abrió dentro de él corredores que ni sabía que existían. La humanidad prefirió la oscuridad antes que la luz. La frase cruzó por su memoria, despertando imágenes incómodas. Se vio a sí mismo de joven, elaborando opiniones legales impecables, mientras daba la espalda a sufrimientos humanos que no encajaban con los dictámenes del consejo. Recordó a una viuda pobre, engañada por un comerciante astuto. Había emitido un juicio correcto, siguiendo al pie de la letra la ley, pero no había defendido a la mujer con la pasión que la justicia exigía. Se había refugiado en los procedimientos y ahora entendía que eso también era preferir la oscuridad, esconderse en la penumbra cómoda de su posición para evitar el escándalo de la luz, que revela, corrige y transforma. La luz, comprendió en ese instante, no solo expone pecados escandalosos, también desnuda la neutralidad tibia, la cortesía que descuida, la devoción que teme más la opinión humana que la mirada divina. Y desde donde estaba, Nicodemo percibía el precio. Acercarse a la luz significaba alinearse con la realidad, y la realidad, en ese momento, tenía un nombre que el consejo desconfiaba, rechazaba y temía. El fariseo agarró los bordes de su capa como si intentara retener algo que se le escapaba de las manos. Su voz interior se agitaba. Durante años había construido una reputación basada en el equilibrio y el juicio prudente. Sabía cómo elegir las palabras adecuadas, suavizar disputas y evitar convertirse en tema de conversación en los pasillos de la autoridad religiosa. Pero si la luz exigía expresión, ese equilibrio empezaba a parecer indiferencia. Esa prudencia sonaba a cobardía. Ese prestigio se volvía una especie de escudo que le impedía inclinarse. Levantó la mirada hacia Jesús. No había reproche en el rostro del Nazareno, solo una claridad firme e innegable. La luz no manipulaba con emociones. Llamaba desde la verdad, y esa verdad lo atraía y lo aterraba al mismo tiempo. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Nicodemo conocía la maldad que rechazaba con fuerza, sobornos, impurezas, sacrilegios. Pero, ¿qué pasa cuando la maldad se disfraza de corrección? ¿Qué pasa cuando la maldad es preservar una estructura que excluye la compasión para proteger la estabilidad? ¿Cuántas veces se había escondido tras opiniones legales, reglamentos, juicios prudentes? ¿Cuántas veces había esquivado preguntas que podían sacudir sus creencias? ¿Cuántas veces había elegido no mirar? La brisa de la noche movía las hojas de los olivos y el sonido le recordaba a páginas que se pasan. Pensó otra vez en Moisés, no solo levantando la serpiente, sino entrando al tabernáculo de encuentro, donde la gloria brillaba y un hombre debía quitarse las sandalias. La luz exige abandono personal.
sin disfraces, sin títulos. Quien se acerca es visto, y verse a uno mismo así puede doler. Los ojos de Nicodemo se humedecieron. Por primera vez en años sintió vergüenza no por faltas visibles, de esas se había mantenido alejado, sino por los rincones ocultos de su alma, su orgullo, su autosuficiencia, su satisfacción secreta al ser elogiado, su disposición a exigir de otros lo que él mismo evitaba: riesgo, entrega, confianza. Jesús no rompió el silencio, no ofreció salidas fáciles, no suavizó el llamado. El que actúa con verdad se acerca a la luz. La frase exigía una decisión: actuar con verdad. No era un sentimiento momentáneo ni una comprensión académica. Era un camino, una disciplina, una transformación total de vida. Acercarse a la luz significaba permitir que Dios examinara sus intenciones, reorganizara sus afectos, guiara sus pasos. Y eso, para un hombre tan prominente como él, tenía un costo alto, quizás demasiado alto. Nicodemo imaginó el día siguiente. Imaginó las miradas en la sala del consejo, los murmullos en los pasillos, las preguntas sutiles en reuniones públicas. ¿Te has relacionado con él? Visualizó titulares no escritos pasando de boca en boca. Sintió el peso que caería sobre su hogar. Sus familiares, tan orgullosos de su reputación, lo soportarían. Su esposa entendería. Sus amigos se alejarían. Sus alumnos lo acusarían de traicionar la tradición. El costo no era solo profesional, era personal. Y sin embargo, el otro lado de la balanza ahora tenía un peso irresistible. La luz que había descubierto no era una idea brillante, era presencia. Y la presencia, una vez percibida, vuelve la ausencia intolerable. ¿Cómo podía volver a la refinada rutina de los intercambios intelectuales después de haber escuchado el latido del cielo? ¿Cómo podía seguir acumulando referencias cuando la palabra viva estaba delante de él? ¿Cómo podía esconderse en sombras respetables cuando la claridad ya penetraba dentro de él? Un pensamiento sencillo, casi inocente, cruzó por su mente. ¿Y si simplemente me acerco a la luz? La simplicidad de esa posibilidad lo asustó más que cualquier análisis profundo. Acercarse a la luz, algo tan directo y sin embargo tan costoso. Pensó en los necesitados que se habían lanzado hacia Jesús sin condiciones, en los afligidos que se habían extendido sin garantías, en los culpables que habían llorado sin intermediarios. Y allí, donde siempre se había enorgullecido de filtrar todo, reconoció que quizás Dios estaba pidiendo algo que los pequeños entienden antes que los sabios. Confianza. La noche continuaba. El tiempo parecía suspendido, como si el reloj celestial se hubiera ralentizado para que ese encuentro se asentara por completo en el alma de una persona. Jesús habló nuevamente, con una ternura que no disminuía las exigencias, sino que revelaba la motivación. El Padre desea que te acerques. La luz no ha venido a exponerte para avergonzarte, sino a liberarte de aquello que te mantiene alejado de Él. La frase, aunque no registrada en ningún documento, llegó a Nicodemo como una promesa. El Padre lo deseaba. La luz lo deseaba. La invitación no nacía del desprecio, sino del amor. Un amor que llama por nombre, no para humillar, sino para restaurar. Aún así, el precio seguía allí. Acercarse significaba dejar algo, quizás mucho, atrás. Inspiró profundamente. El viejo hábito de medir cada consecuencia regresó por un instante, como un reflejo que se resiste a desaparecer. Pero algo, en silencio, ya se había escapado de su control. ¿Cómo podía justificarse ahora, diciéndose que quedarse en las sombras no era otra forma de marchitarse? ¿Cómo podía convencer a su propio pecho de vivir sin aire después de haber respirado por primera vez de verdad?
En el jardín, la brisa volvió a soplar. No era fuerte, pero movía todo lo que podía moverse. Hojas, partículas, recuerdos, resistencias. Nicodemo comprendió que la brisa no pedía permiso para existir. Simplemente llegaba, y su llegada era vida. Quizás la confianza era algo similar, no una fórmula perfecta, sino un movimiento auténtico. No un argumento terminado, sino una entrega que ilumina el camino a medida que uno avanza. Inclinó la cabeza, su silueta se extendía sobre la tierra delineada por la luz de la luna. Una imagen precisa de la lucha que ardía dentro de él. Sombra e iluminación tocándose, compitiendo por espacio dentro de la forma de una sola persona. Por primera vez, vio con claridad que su existencia había sido diseñada para hacer que la sombra pareciera comodidad. La luz, sin embargo, le mostró el precio de esa comodidad: vacío, ansiedad, lejanía. Cuando finalmente alzó la mirada, seguía encontrándose con los ojos de Jesús, firmes, tiernos, radiantes. No había prisa, pero sí urgencia. No había presión, pero sí verdad. La luz no exigía espectáculo, sino decisión. Una decisión que comenzaría allí, en silencio, pero que eventualmente se manifestaría al mundo. El jardín parecía pequeño comparado con la inmensidad de lo que estaba en juego. Nicodemo se sentía como alguien que percibe el cambio en la brisa antes de una tormenta, sabiendo que nada volvería a ser igual. El precio de la luz se encontraba frente a él, inevitable, sin posibilidad de negociación. Y la pregunta, ahora tan suya como las palabras que la habían despertado, ya no podía postergarse. ¿Se atrevería a salir de las sombras o permanecería dividido? Los días siguientes pasaron como una corriente lenta y pesada, y Nicodemo no lograba apartar de su mente la noche en que se había encontrado con Jesús. Las palabras sobre el renacimiento espiritual, sobre el Hijo del Hombre elevado, sobre la luz que exige decisión, volvían en oleadas, invadiendo momentos inesperados. Intentó mantener su rutina, asistir a las reuniones del consejo, conservar su porte de maestro respetado. Pero en su interior algo ya no encajaba. En las asambleas, mientras otros debatían interpretaciones de la ley religiosa o los peligros de dejar a Jesús libre entre el pueblo, Nicodemo permanecía más callado de lo habitual. Escuchaba con atención, sopesando cada frase que decían sus colegas. Algunos hablaban de Jesús con desprecio, otros con furia, unos pocos con duda. ¿Y él con qué voz podía hablar? Su alma ya no podía ver a Jesús simplemente como un maestro polémico. Lo que había recibido aquella noche ya no cabía dentro de la estructura fría de discusiones políticas y religiosas. En la soledad de su casa, caminaba de un lado a otro, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Por un lado, la seguridad de su asiento en el consejo, el prestigio de su familia, la estabilidad que le permitía ejercer autoridad. Por el otro, su convicción naciente, frágil pero viva, empujándolo hacia algo más grande y más arriesgado. Recordó las palabras: el que practica la verdad se acerca a la luz. Y al repetirlas, sintió el peso. Acercarse a la luz significaba ser visto, y ser visto significaba ser cuestionado, y ser cuestionado podía significar ser rechazado. El dilema se intensificaba. Durante el día mantenía una apariencia serena. Participaba en las oraciones comunitarias y escuchaba y comentaba las escrituras con su habitual autoridad. Pero en las primeras horas de la madrugada, cuando todo quedaba en silencio, volvía a sentir esa presencia viva de su encuentro con Jesús. Era como si, entre un día y el siguiente, existiera un vacío que solo su voz podía llenar. Y sin embargo no lo buscó de nuevo, no por falta de anhelo, sino por ansiedad. Una parte de él razonaba que necesitaba más tiempo, más cautela,
más preparación antes de mostrarse. Otra parte, silenciosa pero persistente, le decía que el tiempo que se espera para obedecer es también tiempo usado para resistirse. Empezó a percibir una especie de dolorosa ironía. Había dedicado toda su vida a enseñar a las personas a reconocer las señales de Dios. Y ahora, cuando la señal más clara estaba frente a él, dudaba. Sus propias palabras y enseñanzas regresaban como testigos en su contra. En el consejo, las especulaciones sobre Jesús crecían. Los relatos de milagros se multiplicaban y las multitudes eran cada vez mayores. Para algunos miembros, eso era una prueba de que debía ser detenido. Para otros, una amenaza política, ya que Roma desaprobaba los movimientos populares. Nicodemo escuchaba todo, y cada ataque contra Jesús agitaba su deseo de intervenir. Pero no lo hacía. Su silencio allí se parecía a un campo de batalla interior. Por un lado, el deseo de defenderlo. Por el otro, el miedo de convertirse en blanco junto a él. Y ese silencio empezó a tener vida propia. No era solo ausencia de palabras, era una espera constante, como un secreto que exige ser revelado, pero uno duda en exponer. Cuanto más callaba, más comprendía que su silencio se estaba volviendo una elección, no solo una protección. En el templo, al escuchar las lecturas de los profetas, sentía que cada pasaje le hablaba directamente. Isaías hablando de luz para las naciones, Jeremías llamando a un corazón renovado, Ezequiel describiendo el espíritu que da vida, todo parecía apuntar al hombre que había conocido en aquella noche silenciosa. La conexión era innegable, y sin embargo demasiado peligrosa para reconocerla abiertamente. En privado, su esposa notaba el cambio. Hablaba menos, parecía distraído y a veces se quedaba mirando a lo lejos, como si intentara ver algo que solo él podía ver. Pero Nicodemo no compartía lo que le ocurría, tal vez por protección, tal vez por miedo a no ser comprendido. El silencio, que antes lo resguardaba, empezaba a sentirse como una prisión. Escuchaba a sus colegas hablar de Jesús como si fuera solo un problema por resolver, y cada vez sentía una punzada. Comprendía que en parte esa hostilidad venía del mismo lugar que su antiguo orgullo, el miedo a perder el control. En lo más profundo, Nicodemo ya no podía negar que tenía convicción, aunque no supiera expresarla por completo. Tener convicción sin actuar es como llevar una llama oculta en el bolsillo, quema por dentro, y tarde o temprano se apaga o prende fuego. Poco a poco, el dilema ya no era solo entre luz y sombra, sino entre convicción y evasión. Un antiguo verso resonaba en su memoria: que toda carne guarde silencio ante el Señor, pero empezaba a reconocer otra dura verdad. Había momentos en los que el silencio no era reverencia, era huida, y tal vez guardar silencio era la forma más sutil de alejarse de la verdad. La cámara del consejo estaba llena esa mañana. El aire pesado, cargado con incienso ardiente y ansiedad palpable, indicaba que esa reunión tenía un peso especial. Intercambios en voz baja llenaban las salas laterales y las figuras más importantes ya habían tomado sus asientos, con rostros serios y decididos. El tema ante ellos no necesitaba anuncio formal: el maestro nazareno llamado Jesús. En las semanas anteriores, la noticia de sus movimientos por Jerusalén se había propagado rápidamente. Había estado hablando a multitudes en los patios del templo y la gente lo escuchaba con atención profunda. Algunos se iban llenos de asombro, otros llenos de ira, pero la indiferencia era imposible. Los guardias del templo enviados a vigilarlo regresaron con una admisión inquietante. Nunca en nuestra vida hemos escuchado a alguien hablar como este hombre.
Esa declaración, susurrada por los pasillos y repetida en los mercados, solo intensificaba la furia de las autoridades. El sumo sacerdote inició la sesión con un tono firme. La situación actual exige acción inmediata. Este hombre siembra confusión entre nuestro pueblo y pone en riesgo nuestra estabilidad. Si seguimos esperando, el caos será inevitable. Nicodemo mantenía un rostro impasible mientras su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Cada acusación lanzada traía a su mente los recuerdos de aquellas noches solitarias, reflexionando sobre todo lo que Jesús le había dicho. Recordaba esos ojos tranquilos, esa autoridad natural que no necesitaba imponerse. Conciliar esa presencia serena y humilde con el agitador peligroso que sus colegas describían le resultaba imposible. Un miembro del Sanedrín, visiblemente alterado, golpeó con fuerza la mesa. Ya enviamos hombres a arrestarlo y regresaron sin haber hecho nada. ¿Cómo explicamos ese fracaso? ¿Acaso este hombre ha hechizado a todos los que se le acercan? Nadie puede ver el peligro que representa. Los murmullos crecieron. La hostilidad llenaba la sala, dirigida no solo hacia Jesús, sino hacia cualquier voz que dudara antes de declararlo culpable. Nicodemo comprendía claramente las implicaciones. Hablar en contra significaba convertirse en un blanco. Un escriba muy respetado se inclinó hacia adelante en su asiento. El camino a seguir no presenta complejidad. Enviamos nuevamente a los guardias con órdenes de arrestarlo. Esta vez no se tolerará el fracaso. La gravedad de la palabra arrestar cayó sobre la asamblea como un manto oscuro. Detener a Jesús significaría iniciar un proceso legal formal. Y todos sabían bien cuál era el desenlace habitual cuando un maestro religioso era acusado de desviar al pueblo. Juicio rápido y despiadado. Nicodemo percibía con claridad que al consejo no le interesaba una deliberación justa, sino validar un resultado ya decidido. La verdadera disputa iba mucho más allá del desacuerdo teológico. Había poder crudo en juego. Justo en ese momento, un guardia irrumpió por la entrada. El nerviosismo se reflejaba en su rostro. Se acercó con respeto, pero habló casi con disculpa. En toda nuestra experiencia, jamás hemos escuchado a nadie hablar como lo hace este hombre. El silencio que descendió fue absoluto y punzante. El sumo sacerdote lo miró con incredulidad. ¿Tú también has caído en su engaño?, bramó. ¿También ha capturado tu lealtad? Miradas suspicaces recorrieron la sala, buscando traidores dentro de sus propias filas. Nicodemo sentía la presión crecer con cada latido de su corazón. Cada instante revelaba más claramente que Jesús no enfrentaba juicio por sus acciones, sino por la inquietud que su presencia generaba en quienes se aferraban al poder. Varios fariseos respondieron con risas burlonas. ¿Alguno de nuestros gobernantes o sabios ha aceptado sus enseñanzas? Solo esta multitud ignorante que no conoce la ley sagrada cae bajo su hechizo, y ellos ya están condenados. Nicodemo apretó las uñas contra las palmas bajo sus vestiduras. Su conocimiento de la ley religiosa era profundo, pero también sabía que, a lo largo de la historia, el Altísimo había elegido una y otra vez a instrumentos improbables para cumplir sus propósitos divinos. Pensó en los profetas de épocas pasadas que sufrieron rechazo, hombres que pagaron un alto precio por transmitir mensajes desde lo alto. Por un momento imaginó a Jesús recorriendo ese mismo camino de sufrimiento. Cada instinto lo empujaba hacia adelante, lo impulsaba al menos a defender el derecho de Jesús a presentar su propia defensa antes de ser condenado. Pero se contuvo. El peligro era real. Una intervención imprudente podía convertirlo en sospechoso junto al acusado.
Sin embargo, algo ardía en lo profundo, una sed de justicia que se negaba a ser reprimida para siempre. La asamblea continuaba, con acusaciones cada vez más feroces, voces que se elevaban, denuncias apasionadas, citas legales seleccionadas a conveniencia para justificar un castigo inmediato. El espacio para la reflexión desapareció por completo. Durante todo ese proceso, el nombre de Nicodemo permanecía inscrito entre los 70, con poder potencial de decidir el destino de Jesús. Observaba los rostros conocidos de hombres con quienes había servido por años, y sin embargo, con una claridad nunca antes sentida, percibía una frontera invisible que comenzaba a dibujarse. De un lado la luz, del otro la sombra disfrazada de devoción recta a la tradición sagrada. El momento inevitable de decisión se acercaba, y Nicodemo aún formaba parte de quienes sostenían poder sobre el desenlace. La atmósfera en la cámara del consejo se había vuelto tan opresiva que casi podía tocarse. Las acusaciones contra Jesús resonaban como golpes de martillo repetidos, cada uno cayendo con más fuerza. No se mencionaban pruebas, solo una urgencia desesperada. Este hombre debe ser silenciado. El pueblo está siendo engañado. Permitir que esto continúe es inaceptable. El lugar, normalmente solemne, ahora parecía un tribunal donde el veredicto precedía a cualquier examen de los hechos. Nicodemo observaba sin pronunciar una palabra. Sin embargo, por dentro, cada frase condenatoria lo hería como piedras lanzadas, lastimando no solo a Jesús, sino todo lo que él mismo había comenzado a aceptar. El peso acumulado de las últimas semanas, aquellas palabras escuchadas en esa noche decisiva, la lucha constante entre luz y sombra, caían sobre su pecho con fuerza. El silencio que por tanto tiempo lo había protegido empezaba a convertirse en una carga insoportable. Uno de los miembros más influyentes se puso de pie y declaró con firmeza: «Seguir debatiendo no tiene sentido. Los guardias han confirmado su presencia en el templo. Lo arrestaremos de inmediato y cerraremos este asunto antes de que el descontento popular crezca aún más». Varias cabezas se inclinaron mientras otras voces murmuraban aprobación. La oportunidad de resolver todo se presentaba perfecta. Pero en ese instante exacto, algo dentro de Nicodemo rompió la barrera que lo mantenía oculto en la sombra. Sabía que una defensa apasionada de Jesús era imposible. Tal acción sería su ruina política. Sin embargo, tal vez podía hacer una sola pregunta que recordara a sus colegas que su propia ley exigía un proceso adecuado. Inspiró profundamente y antes de que otra voz tomara la palabra, habló. La ley que defendemos permite condenar a alguien sin antes darle la oportunidad de hablar y comprobar qué ha hecho. Un silencio momentáneo invadió la sala. Aunque no era una defensa directa, todos los presentes comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. No proclamó la inocencia de Jesús, más bien afirmó que los veredictos legítimos requerían primero permitir que el acusado testificara. Una línea sutil pero inconfundible separaba la neutralidad cautelosa de la defensa activa. Miradas incómodas se cruzaron entre algunos miembros mientras otros mostraban gestos de irritación. El silencio fue breve. De entre los fariseos más rígidos, uno se inclinó hacia adelante con un tono cargado de condescendencia. ¿Acaso tú también eres de Galilea? Investiga bien y verás que jamás ha salido un profeta de Galilea. Estas palabras iban más allá de una simple objeción. Eran un intento calculado de desacreditar a Nicodemo, sembrando sospechas sobre sus lealtades. Dentro de ese círculo, cualquier asociación con Galilea representaba mucho más que una referencia geográfica. Rozaba la ofensa directa. Según la opinión dominante, Galilea albergaba a masas sin educación,
carentes de la sofisticación y el refinamiento religioso que caracterizaban a la élite de Jerusalén. La acusación implícita era clara. Al hablar así, Nicodemo tal vez se había alineado en secreto con ese forastero Galileo. Las conversaciones en voz baja se intensificaron, acompañadas de risas burlonas y miradas cómplices. Nicodemo percibía cada reacción como si fueran proyectiles invisibles lanzados contra él. En ese círculo de eruditos legales y autoridades religiosas, la reputación era el bien más preciado. Sufrir una humillación pública equivalía a ver cómo la propia credibilidad se deshacía ante los ojos de sus iguales. Aunque se esforzaba por mantener la compostura, el dolor interno exigía ser reconocido. Más allá del simple golpe de las palabras, surgía algo más profundo. Una silenciosa conciencia de que, durante años, se había contado entre esos mismos hombres, compartiendo no solo posición, sino también su visión del mundo. ¿Cuántas veces había él mismo mirado con desprecio a colegas que parecían defender posturas impopulares? ¿Cuántas veces había usado el sarcasmo para ganar argumentos? Ahora, en el lado opuesto, la misma espada que había manejado con tanta destreza cortaba en su propia carne. El desprecio expresado mediante la alusión a Galilea estaba cuidadosamente calculado. Más que cuestionar su lógica, atacaban su procedencia, su criterio, sus lealtades fundamentales. Entre la aristocracia religiosa de Jerusalén, Galilea representaba ignorancia y contaminación ritual, una tierra que solo producía devoción tosca expresada en dialecto vulgar. El origen galileo, en su perspectiva, significaba falta de refinamiento y de la santidad digna de la capital sagrada. Nicodemo conocía íntimamente esa metodología. El Sanedrín no aplastaba la oposición con debates largos, sino con etiquetas rápidas que destruían la reputación al instante. Mientras absorbía el golpe, comprendía al mismo tiempo que su objetivo real iba más allá de señalar un error. Su propósito era intimidarlo para que retrocediera. Su mirada recorrió los rostros a su alrededor. Algunos evitaban encontrarse con sus ojos, no por desprecio, sino por miedo a ser identificados como simpatizantes. Otros lo miraban directamente, desafiándolo en silencio a responder. La atmósfera ya no pretendía ser una asamblea imparcial, sino un tribunal que había dictado sentencia antes de escuchar testimonios. Dentro de él, dos fuerzas opuestas chocaban violentamente. La primera era la autopreservación que le susurraba con urgencia: «Retírate ya, exponerte más no tiene sentido, deja que otros sufran las consecuencias de este conflicto». Esa voz apelaba a las obligaciones familiares, a la reputación ganada con esfuerzo, a las puertas que se cerrarían para siempre si su asociación con Jesús se hacía pública. Le mostraba visiones de futuros oscuros, influencia perdida, amistades rotas, incluso la posible expulsión del consejo. La segunda voz provenía de lo más profundo y era mucho más difícil de silenciar. No gritaba, pero tenía un peso innegable que exigía ser escuchado. Tu corazón sabe que él habló con verdad. Tu conciencia sabe que la justicia exige darle una audiencia. Esa voz le traía recuerdos de aquella conversación nocturna con Jesús, del brillo en sus ojos al hablar del reino, de la paz profunda en su declaración de que la luz había venido al mundo. Esa misma voz ardía en su pecho cada vez que la injusticia desfilaba disfrazada de fervor religioso. Nicodemo sintió que la garganta se le cerraba. El ataque de su colega no se dirigía solo a su persona. En el fondo, se oponía a cualquier posibilidad de que Jesús recibiera un trato justo. Al ridiculizarlo, el Sanedrín enviaba un mensaje claro a todos los presentes:
Cuestionar la condena de Jesús era ofrecerse como blanco. Guardó silencio, no por falta de respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra sería distorsionada al instante. La oportunidad de hablar había pasado. La sala rebosaba hostilidad. A veces contenerse es más sabio que intentar alzar la voz en medio de una multitud que ya ha decidido su veredicto. Sin embargo, su silencio no anulaba su significado. Al contrario, despertaba una nueva conciencia dentro de él. El camino que había escogido, por incierto que fuera, ya lo llevaba más allá de su antigua zona de seguridad. Volver completamente a la neutralidad ya no era una opción posible. Aunque no dijera una palabra más, ya había sido identificado. Y en algún rincón profundo de su interior, esa certeza lo liberó de una creencia falsa. Satisfacer a ambos bandos al mismo tiempo se había vuelto imposible. Durante los días siguientes, las miradas sospechosas persistieron. En reuniones más pequeñas, detectaba susurros al entrar. Algunos colegas parecían evitar su presencia. Otros lo trataban con una cortesía fría. Una fractura invisible había surgido entre él y el círculo que antes lo acogía sin condiciones. Y sin embargo, Nicodemo experimentaba una tranquilidad inesperada. El desprecio del consejo lo hería, pero algo en el recuerdo de las palabras de Jesús le daba fuerzas. Comprendía que el precio de la luz incluía renunciar a la aprobación humana. La duda persistente seguía ahí. ¿Estaría dispuesto a pagar ese precio hasta el final? Algunas noches esa pregunta le robaba el sueño. Revivía mentalmente el instante en que se había levantado para hablar, los murmullos que siguieron, el tono burlón de la respuesta que recibió. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho más? ¿Y si su defensa hubiera sido más firme? Quizás se habría desatado una reacción más dura. Tal vez habría perdido su asiento, pero quizás se habría hecho más justicia. La vergüenza, el temor y la convicción libraban una batalla dentro de él, y cada día aumentaba el conflicto. Ya no había espacio para la inocencia. Estar vinculado a Jesús, aunque fuera de forma sutil, invitaba al desprecio, al peligro y a la soledad. Lo que Nicodemo no podía prever era que pronto la presión sería insoportable. Llegaría un momento en que las preguntas cautelosas y los silencios medidos ya no serían suficientes. Cuando llegara esa hora, el terreno neutral dejaría de existir. ¿Lo empujaría la vergüenza hacia atrás o lo impulsaría hacia adelante? La ciudad había cambiado. Jerusalén, siempre llena de movimiento durante la Pascua, ahora parecía cargada con un peso invisible. Los peregrinos llegaban desde tierras lejanas, trayendo consigo entusiasmo festivo, pero también rumores de algo que podría cambiar el curso de todo. Las calles rebosaban de cuerpos, las voces se mezclaban con himnos y especulaciones, y los centinelas ocupaban cada esquina, no solo para mantener el orden, sino para vigilar con atención. Nicodemo recorría los callejones, observando el bullicio, pero su mente estaba lejos del comercio o de los preparativos festivos. Sabía que bajo la actividad superficial otro plan se desarrollaba, un plan que tenía como objetivo al hombre que había conocido una noche bajo el velo de la oscuridad y que desde entonces no había abandonado sus pensamientos: Jesús de Nazaret. Las reuniones del consejo se volvieron más frecuentes y cargadas de hostilidad. Ya no se trataba de evaluar o vigilar a Jesús, sino de actuar con rapidez y decisión. La paciencia de los líderes se había agotado. Para muchos, Jesús no representaba solo una controversia teológica, sino una amenaza política capaz de encender una revuelta popular y atraer la ira de Roma sobre la nación. Nicodemo absorbía sus estrategias y percibía el cambio de tono. Antes, el discurso era cauteloso. Ahora, la urgencia lo dominaba todo.
La traición ya no era una posibilidad, se estaba ejecutando. Los rumores de que uno de los suyos había acudido a las autoridades se volvían cada vez más persistentes. El momento exacto era incierto, pero el arresto de Jesús era seguro. Dentro de él, la lucha interna se intensificaba. Sabía que el silencio le permitiría mantener su posición y tal vez pasar desapercibido. Pero también sabía que cada paso silencioso que daba era otro paso en el camino que llevaba a Jesús hacia el Calvario. Esa conciencia lo atormentaba sin tregua. La noche del arresto, cuando la noticia llegó a las cámaras del consejo, Nicodemo sintió un nudo en el estómago. Jesús había sido capturado, traicionado con un beso en Getsemaní. Imaginó la escena. Antorchas iluminando rostros tensos, soldados armados, discípulos dispersándose entre la confusión y el miedo. El Hijo del Hombre, el que había hablado del renacimiento espiritual y del amor del Padre, ahora estaba atado, conducido como un criminal común. El interrogatorio avanzaba con rapidez y sin compasión. Testigos falsos se presentaban, tergiversando palabras y acciones. Nicodemo, presente en algunas partes del proceso, percibía con claridad que la justicia no tenía lugar en lo que estaba ocurriendo. La prisa por condenarlo, la falta de pruebas reales, el desprecio por los mismos principios legales que decían defender, todo le ardía en el pecho. Pensó en hablar, en repetir la pregunta que había hecho antes. Nuestra ley permite condenar a alguien sin antes escucharlo. Pero sabía que en ese momento la corriente era más fuerte que cualquier argumento. El consejo no buscaba verdad, solo quería un veredicto. Mientras Jesús era llevado de una audiencia a otra, Nicodemo veía cómo se cerraba el cerco. El consejo lo entregó a Pilato. Pilato lo envió a Herodes y luego volvió a Pilato. Parecía un juego cruel, donde nadie quería cargar con la responsabilidad, pero todos deseaban el mismo resultado. Cada vuelta de ese ciclo profundizaba la impotencia que Nicodemo sentía. Por las calles, la multitud empezaba a agitarse. Algunos clamaban por su liberación, otros, manipulados por los sacerdotes, exigían su muerte. Nicodemo reconoció algunos rostros que días antes se habían reunido en el templo para escuchar cada palabra de Jesús. Ahora confundidos o presionados, se unían al coro de odio. Percibía cuán rápido podía moldearse la opinión pública, cómo la luz podía ser distorsionada hasta parecer sombra, y la sombra presentarse como si fuera luz. Hubo momentos en los que Nicodemo pensó en acercarse a Jesús, sin importar las consecuencias. Pero el miedo lo detenía. Miedo a ser identificado, miedo a perder todo lo que había construido, miedo de no tener la fuerza para enfrentar lo que vendría. Vivía como si estuviera atrapado entre dos cadenas. Una lo atraía hacia la luz que ya había reconocido. La otra lo retenía en sombras cómodas. Las noticias del azote le llegaron como si fueran golpes sobre su propio cuerpo. Jesús había sido flagelado hasta que su carne se abrió en heridas terribles. La corona de espinas, clavada en su cabeza, hacía que la sangre le corriera por el rostro. Nicodemo cerró los ojos e intentó borrar esa imagen, pero no pudo. No importaba dónde se encontrara, la escena lo perseguía sin tregua. Cuando Pilato presentó a Jesús ante la multitud y dijo, «He aquí al hombre», Nicodemo comprendió que ya no había vuelta atrás. La sumisión del gobernador, la presión de los líderes religiosos, los gritos de la multitud, todo indicaba un único destino. Al enfrentarse a esa certeza, sintió un peso insoportable. Con cada paso que Jesús daba hacia el Gólgota, su propio silencio se volvía más fuerte, más acusador. Lo invadió una sensación extraña. Formaba parte de los círculos de decisión.
Tenía acceso a deliberaciones privadas y al mismo tiempo se sentía como un simple espectador, incapaz de cambiar lo que estaba ocurriendo. Mientras se sellaba el destino del Nazareno, Nicodemo cargaba con la amarga verdad de que la cruz no se estaba construyendo solo con madera y clavos, sino también con omisiones, debilidad moral y miedo. El día de la crucifixión se acercaba, y con él una pregunta sin voz que no le daba descanso. ¿Cuánto puede resistir el corazón sin actuar? El patio donde se desarrollaban los hechos brillaba con la luz de las antorchas que proyectaban sombras temblorosas sobre la piedra. El olor a materiales quemados se mezclaba con el aire húmedo del amanecer. Dentro del salón donde se reunían los líderes, la tensión se había transformado en hostilidad abierta. Ya no había espacio para dudas ni debates. El ambiente transmitía una decisión tomada incluso antes de escuchar ningún testimonio. Nicodemo observaba desde los márgenes, con el rostro parcialmente oculto por la penumbra. Sabía que estar allí implicaba riesgo, pero retirarse era imposible, no porque pensara que podía cambiar el curso de los hechos. En el fondo, aceptaba que las posibilidades eran mínimas, pero algo dentro de él le impedía alejarse de ese momento. Sentía que su alma daba testimonio. En el centro estaba Jesús, con las muñecas atadas y el rostro marcado por los primeros maltratos sufridos durante su detención. Aún así, mantenía una postura erguida y su mirada no se desviaba. En esos ojos no había miedo, ni pánico, ni desesperación. Solo una calma que, por sí sola, era una acusación silenciosa contra todo ese teatro judicial. El sumo sacerdote comenzó el interrogatorio. «Exijo información sobre tus seguidores y las enseñanzas que has compartido. ¿Qué doctrinas predicas?» Su voz sonaba cortante, cargada de intención. No buscaba aclaraciones, solo trampas. Quería sacar frases que pudieran manipularse y usarse como cargos formales. Jesús respondió con sencillez: «He hablado abiertamente ante el mundo. Siempre enseñé en sinagogas y en el templo, donde todos se reúnen. Nada de lo que dije fue en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije». La claridad de su respuesta resonó en el lugar. Jesús no esquivó nada, no buscó protegerse, enfrentó al tribunal con la obligación de escuchar testimonios verdaderos. En esencia, puso en duda toda la legitimidad del proceso. El silencio que siguió se rompió de golpe con un sonido seco. Uno de los guardias, enfurecido por la respuesta, golpeó brutalmente a Jesús en la cara. El impacto retumbó en la sala. «¿Te atreves a hablarle así al sumo sacerdote?», gritó el hombre, con una expresión de odio y orgullo. Nicodemo sintió hervir la sangre. Cada fibra de justicia dentro de él clamaba por intervenir. La ley que todos allí decían respetar prohibía golpear a un acusado durante un interrogatorio y aún más si no había condena. Él podía citar el texto exacto con capítulo y versículo. Podía denunciar la violación frente a todos. En ese instante, podía ser la voz que detuviera el abuso. Pero no dijo nada. Jesús, con el rostro marcado por el golpe, habló al guardia con la misma calma. «Si dije algo malo, demuestra qué fue. Pero si lo que dije fue correcto, ¿por qué me golpeas?» La frase quedó suspendida en el aire como un peso. No hubo gritos ni insultos, solo verdad dicha con una serenidad imposible. Esa calma hería más que cualquier defensa exaltada. Pero para el consejo eso no bastaba. No les interesaba convencer, solo justificar una decisión que ya tenían en el corazón. Nicodemo seguía paralizado. Por dentro libraba una batalla sin voz. Su mente gritaba que ese juicio era ilegal, que esa carrera hacia la condena violaba todo principio que juraban defender. Su corazón le rogaba levantarse, usar su posición, exigir al menos un procedimiento justo. Pero sus labios
no se abrieron. El peso del silencio se volvió casi físico. Sintió que estaba traicionando no solo a Jesús, sino todo lo que había aprendido sobre la justicia desde sus primeros años. Sin embargo, el miedo hablaba con fuerza. Miedo a perder su lugar en el concilio, miedo a ser asociado con el acusado, miedo a arrastrar su familia a la vergüenza. Sabía que dar un paso al frente significaba no poder dar marcha atrás. Su posición, construida durante décadas, se desmoronaría en pocos días. A medida que el proceso avanzaba, desfilaban testigos falsos, cada uno ofreciendo relatos distintos y contradictorios. La falta de pruebas era evidente, pero nadie parecía dispuesto a reconocerlo. La urgencia de condenar superaba cualquier interés por conocer la verdad. Nicodemo comprendía con amargura que no estaban juzgando solo a un hombre, estaban juzgando a la verdad hecha carne y estaban fallando en su contra. Jesús fue llevado a las siguientes etapas del juicio y Nicodemo se quedó atrás. Observó cómo se lo llevaban, rodeado de guardias, con las llamas de las antorchas reflejándose en las cuerdas que ataban sus manos. Esa imagen se grabó en su mente con una nitidez dolorosa. Entendió que desde ese momento fingir ignorancia sería imposible. No podía afirmar que no había visto nada. No podía fingir que no había entendido. Cuando la sala se vació, Nicodemo seguía en su sitio, con los dedos aferrados al apoyabrazos, como si tratara de evitar caer en un abismo. Afuera, la noche seguía su curso, pero dentro el tiempo parecía detenido. Comprendió que Jesús no era el único en juicio esa noche. Él también estaba siendo juzgado, su carácter, su valentía, su fidelidad. Y la pregunta se volvía cada vez más insoportable. ¿Valía más su posición o su alma? El sol estaba alto, pero la luz parecía extraña ese día. El aire seco de Jerusalén traía un calor sofocante, mezclado con un presentimiento que pesaba sobre la ciudad. Desde muy temprano, rumores recorrían las calles. Jesús de Nazaret iba a ser ejecutado. La gente salía de sus casas no solo para mirar, sino para participar, ya fuera por morbosa curiosidad o por el odio encendido por sus palabras. Nicodemo se movía entre la multitud, aunque mantenía distancia. No quería ser visto cerca del desfile, pero mantenerse alejado también resultaba imposible. Con cada paso, recordaba aquella noche en la que había conversado con Jesús bajo el amparo de la oscuridad. Las palabras sobre el renacer espiritual, sobre la luz, sobre el Hijo del Hombre que sería levantado. Ahora esa imagen ya no era una metáfora. Ese levantamiento era inminente, no en gloria visible, sino en la brutalidad de una ejecución. Por el camino al Calvario, Jesús cargaba el madero horizontal, el pesado tronco que lo inclinaba hacia el suelo. Su cuerpo ya estaba cubierto de heridas por los azotes. Su piel, marcada con cortes y moretones, mostraba la brutalidad que había sufrido. La corona de espinas seguía clavada en su cabeza, y la sangre le corría por el rostro, mezclándose con el sudor y el polvo del camino. Nicodemo lo vio tropezar y caer, aplastado por el peso. Un soldado romano, impaciente, obligó a un hombre del pueblo, Simón de Cirene, a ayudarle a cargar la cruz. La procesión continuó. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Mujeres lloraban al borde del camino. Algunas lanzaban burlas, otras gritaban con desprecio. Nicodemo reconoció algunas voces entre ellas. Eran las mismas que días antes habían recibido a Jesús con alegría en su entrada a la ciudad. Esa contradicción le dolió como una nueva herida. La inconstancia del favor humano era despiadada. Al llegar al lugar llamado Gólgota, una colina de roca desnuda, la ejecución comenzó con una precisión inquietante. Los soldados romanos eran expertos, sus acciones casi automáticas. Nicodemo, ubicado a cierta distancia, absorbía cada detalle con una mezcla de repulsión e impotencia.
El sonido del hierro atravesando madera y carne resonó, obligándolo a cerrar los ojos por un momento. El madero vertical ya estaba firme en la tierra. El travesaño, con el cuerpo de Jesús atado a él, fue alzado y encajado, formando la cruz. El impacto hizo temblar su cuerpo. El cartel colocado arriba decía «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos», escrito en hebreo, latín y griego para que todos pudieran entenderlo. Los sumos sacerdotes protestaron, exigieron que se escribiera «Él dijo ser Rey de los Judíos», pero Pilato mantuvo el texto sin cambios. Nicodemo percibió, incluso desde la distancia, que esa declaración, intencional o no, proclamaba una verdad que ni la autoridad romana podía borrar. El espectáculo era cruel, pero algo captó la atención de Nicodemo sin remedio: la manera en que Jesús se mostraba. Incluso colgado allí, con el cuerpo agotado y golpeado, conservaba una dignidad y una serenidad inexplicable. No pronunció maldiciones, no gritó con odio, no pidió venganza. En cambio, alzó la mirada al cielo y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras atravesaron a Nicodemo como una hoja invisible. ¿Cómo podía alguien, en medio de semejante dolor, pensar en perdonar a otros? ¿Cómo podía interceder por quienes lo estaban torturando en ese preciso momento? Eso superaba toda comprensión humana. Los minutos parecían alargarse sin fin. Los soldados, mostrando indiferencia, se repartían la ropa de Jesús echando suertes, mientras los líderes religiosos se burlaban: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Con cada provocación, Nicodemo sentía el peso aplastante de su silencio. Deseaba gritar, proclamar que estaban ante el justo, que la injusticia era tan clara como la luz del sol. Pero como durante el juicio, seguía inmóvil. El miedo aún aprisionaba su voz. Entonces Jesús dirigió su mirada hacia la mujer junto a la cruz, María, su madre, y hacia su discípulo amado. Incluso frente a la muerte, se preocupaba por los demás. «Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre». Presenciar la fuerza que aún mostraba resultaba imposible de ignorar. Una fuerza que no venía del cuerpo, sino de algo mucho más profundo. Nicodemo recordó sus palabras: «Nadie me quita la vida. Yo la entrego por mi propia voluntad». Ahora veía eso cumplirse ante sus ojos. El cielo empezó a oscurecerse, como si la creación misma se negara a presenciar lo que ocurría. La luz del día dio paso a una oscuridad que iba más allá de lo físico, parecía espiritual. La tensión aumentaba, el ambiente se volvía más pesado. Entonces Jesús, con voz fuerte, exclamó: «Todo está cumplido». Y bajando la cabeza, entregó su espíritu. El silencio que siguió fue casi total, interrumpido solo por el sonido lejano del viento. Nicodemo sintió que el mundo entero cambiaba en ese instante. No comprendía todo, pero sabía que algo irreversible había sucedido. El Hijo del Hombre había sido elevado, tal como él mismo lo había dicho. La profecía se había cumplido y el precio había sido pagado. Permaneció allí unos momentos más, observando. No podía moverse. El cuerpo colgaba inmóvil, pero en los ojos de Nicodemo había una certeza extraña. Esta historia, de algún modo, no terminaba allí, porque algo en esa mirada no moriría con él. El momento de la muerte de Jesús llenó el ambiente con un silencio de peso inmenso. No era solo ausencia de ruido, era una quietud densa, como si toda la existencia contuviera la respiración. La multitud que antes gritaba, ahora se mostraba inquieta. Algunos se marchaban, otros se quedaban mirando la cruz, como si no pudieran entender lo que acababa de pasar. El cielo, antes lleno de luz, seguía cubierto por una penumbra extraña. No era de día ni de noche. Una sombra envolvía Jerusalén y hasta los más incrédulos murmuraban sobre señales.
El viento traía un escalofrío y el suelo parecía temblar ligeramente, como si la naturaleza misma reconociera la gravedad del momento. Nicodemo seguía inmóvil. Desde que llegó al Gólgota, no había podido acercarse a la cruz. Se mantenía a una distancia que le permitía ver todo, aunque quizás evitaba ser visto. Su mirada seguía fija en el cuerpo sin vida, colgado bajo el peso de la muerte. El cartel aún permanecía arriba: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Por primera vez entendió que esas palabras puestas allí como burla política expresaban una verdad que ningún poder romano podía borrar. Recordó con fuerza la noche en que Jesús le habló del Hijo del Hombre que sería levantado. En ese momento no había comprendido del todo. Ahora, al ver la cruz elevada, la profecía encajaba como la última pieza de un rompecabezas. Ya no hacían falta explicaciones teóricas. Lo que tenía ante sus ojos era el cumplimiento, y él no había dicho nada. Alrededor, los soldados comenzaban a desmontar partes de la escena. Algunos seguían de guardia junto a los cuerpos, otros cumplían con las tareas habituales tras cada ejecución. Las mujeres, María la madre de Jesús, María Magdalena y otras, estaban cerca, llorando en silencio o con sollozos contenidos. Varios discípulos seguían allí, ocultos entre la gente, mirando desde lejos. El centurión romano, un hombre endurecido por años de servicio, miraba la cruz con una expresión distinta. Cuando finalmente habló, su voz sonó más a confesión que a informe. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nicodemo recibió esas palabras como si fueran la última declaración posible. Un gentil, un soldado extranjero, había dicho en voz alta lo que él, maestro en Israel, no había tenido el valor de pronunciar. Esa frase resonaba dentro de él como una acusación, no solo contra su fe, sino contra su falta de acción. Los minutos pasaban lentamente, el frío parecía aumentar a pesar de la hora. Nicodemo no solo sentía el cambio del clima, sino un vacío interior, como si la oportunidad de hablar se hubiera perdido para siempre. Repasaba mentalmente cada ocasión en el concilio, cada momento en que pudo intervenir, cada instante en que pudo alzarse y decir algo. Y en todas esas veces, ¿qué había dicho? Nada. Su reputación seguía intacta. Seguía siendo un miembro respetado del concilio, aún tenía estatus, aún conservaba su asiento en las asambleas. Pero ahora veía que todo eso estaba manchado por un silencio cómplice. También comprendía que el reconocimiento ante los hombres no valía nada comparado con la conciencia ante Dios. Las horas siguientes estuvieron marcadas por murmullos confusos y movimientos dispersos entre la multitud. Muchos descendieron la colina sin hablar en voz alta, como si desearan alejarse rápidamente de una escena que comenzaba a pesar en sus pensamientos. Otros permanecieron inmóviles, como si temieran que alejarse fuera a traicionar a quien acababa de morir. Nicodemo se quedó, no porque no pudiera marcharse, sino porque no lograba irse. Sus pies parecían clavados al suelo. Sabía que algo debía hacerse, aunque no tenía claro qué. El cuerpo seguía colgado en la cruz, y las leyes romanas permitían dejarlo allí como advertencia para los demás. La imagen del Hijo del Hombre, expuesto al viento y al polvo, se le incrustaba cada vez más profundo. En su mente resonaban las palabras de Jesús, no como un recuerdo lejano, sino como una voz viva. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Finalmente comprendía que estaba presenciando la culminación de ese amor, pero también entendía que ese amor requería una respuesta. El remordimiento comenzaba a crecer como llamas. Iba más allá del dolor por lo que veía. Era un dolor agudo al reconocer que había estado presente tras bastidores durante la condena, pero había optado por callar. No era el único, pero eso no aliviaba su responsabilidad. La falta de acción era solo suya.
Mientras el cuerpo de Jesús seguía colgado, la magnitud de lo ocurrido caía sobre él como una piedra. El mañana era incierto, pero una cosa era segura: seguir como simple observador se había vuelto imposible. La angustia lo atravesaba, pero dentro de ella surgía algo distinto, una energía extraña, un impulso aún no comprendido, pero que comenzaba a vencer el miedo. El remordimiento puede ser más fuerte que el dolor. El cuerpo de Jesús aún colgaba en la cruz cuando algo comenzó a cambiar en el Gólgota. El sol ya descendía y la sombra de la colina se alargaba sobre el valle. La ley judía ordenaba que los cuerpos fueran retirados antes del anochecer, especialmente porque se acercaba el inicio del sábado, y no era cualquier sábado, sino la Pascua. Dejar un cuerpo expuesto sería una profanación del terreno y un escándalo para la tradición sagrada. En ese momento, un hombre respetado entre los líderes, José de Arimatea, tomó una decisión valiente. No era solo un seguidor oculto de Jesús, era un miembro honrado del concilio. Hasta entonces había mantenido una fe silenciosa, como Nicodemo, pero ese día el silencio se volvió insoportable para él. Mientras muchos se dispersaban, José descendió la colina y caminó con paso firme hacia el pretorio, la residencia oficial de Poncio Pilato. Fue un acto arriesgado. Pedir el cuerpo de un crucificado podía interpretarse como complicidad o apoyo a sus enseñanzas. Aún así, José entró. Su voz fue firme al hacer la petición: solicito autorización para retirar y sepultar el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pilato, sorprendido por su audacia, pidió confirmar que Jesús ya había muerto. Llamó a un centurión para verificarlo. La respuesta llegó pronto: sí, había fallecido. Entonces Pilato concedió el permiso. José de Arimatea se retiró con el documento oficial en mano, pero cargaba algo más pesado: la certeza de haber cruzado una línea invisible, pasando de espectador a participante en la historia. La noticia llegó a Nicodemo mientras aún estaba en el Gólgota. Había estado observando a distancia la actividad de los soldados y los pequeños grupos que se formaban cerca de la cruz. Al enterarse de que José había obtenido el permiso para retirar el cuerpo, algo se agitó en su interior. Por un momento pensó si no bastaría con seguir como testigo. Después de todo, su presencia no era necesaria. José ya se había arriesgado, pero casi sin darse cuenta sus pies empezaron a moverse. Nicodemo se negó a limitarse a presenciar ese último instante. Recordó cada palabra recibida de Jesús y sintió la obligación de rendirle homenaje de alguna forma. Si le había faltado valor para defenderlo en vida, al menos podía cuidar sus restos en la muerte. Se retiró brevemente y volvió con algo que atrajo la mirada de todos: una mezcla de mirra y aloe de unos 34 kilos, una cantidad considerable. Esa cantidad estaba reservada solo para entierros distinguidos destinados a reyes, nobles o personas de gran relevancia. La mirra, con su fragancia profunda, y el aloe, con su aroma terroso, servirían para preparar el cuerpo y retrasar la descomposición. Era un gesto de honor, pero también una proclamación sin palabras. Para Nicodemo, Jesús no era un criminal. Merecía ser tratado como un rey. La escena que se desarrolló fue extraordinaria. Dos miembros respetados del concilio, antes cautelosos con sus creencias, estaban ahora juntos ante la cruz. José aportaba el permiso para retirar el cuerpo. Nicodemo traía los preciados perfumes. Los soldados, acostumbrados a ejecuciones rápidas y cuerpos descartados sin ceremonia, observaban con curiosidad. Pedir el cuerpo de un condenado era algo raro, y prepararlo con tanto cuidado lo era aún más. Se acercaron con respeto. La tarea requería esfuerzo considerable. Extraer un cuerpo sujeto con clavos requería tanto fuerza como precisión.
José y Nicodemo trabajaron juntos, asistidos por varios sirvientes. El sonido del hierro al ser retirado de la madera resonaba en medio del denso silencio. El cuerpo de Jesús fue bajado con cuidado y Nicodemo lo recibió en sus brazos junto a José. Las marcas eran imposibles de ignorar. Los hombros estaban desgarrados por el roce contra el madero, el rostro hinchado por los golpes y el costado atravesado por una lanza de la que aún brotaban sangre y agua. Nicodemo no pudo contener las lágrimas. Mientras limpiaba con un paño restos de sangre y suciedad, recordaba que ese cuerpo, según las propias palabras de Jesús, había cargado con el peso del pecado del mundo. Durante todo el proceso, apenas se hablaba. El silencio no nacía de la tensión, sino del respeto sagrado. Las manos de Nicodemo, acostumbradas a manipular pergaminos, a señalar pasajes de la ley ante sus alumnos, ahora estaban manchadas con la sangre de Jesús. Pero no sentía repulsión, sino un extraño privilegio, como si hubiera sido considerado digno de tocar lo más sagrado. La tumba de José se hallaba en un jardín cercano, tallada en roca sólida, nueva, sin uso previo. Ofrecía un refugio digno, en un entorno protegido y lo bastante cercano para realizar el entierro antes del inicio del sábado. Transportaron el cuerpo con cuidado, envuelto en lienzos limpios, mientras Nicodemo vertía mirra y aloe, impregnando las telas con su aroma intenso y dulce. Para cualquier observador, aquello parecía una ceremonia real. Las manos de Nicodemo no mostraban prisa. Cada pliegue del lienzo, cada capa de ungüento, era un acto de devoción sin palabras. Al fin, parecía haber encontrado una forma de expresar lo que nunca había podido decir, que creía, que reconocía la verdad, que rendía honor. Varios transeúntes observaban con asombro, pero mantenían la distancia. Quizás temían contaminarse por el contacto con un muerto. Quizás rehuían la asociación con los restos de un condenado. Pero José y Nicodemo ya no se preocupaban por la opinión pública. Al entrar en la tumba, sintieron el aire fresco y los ecos suaves rebotando en las paredes de piedra. Colocaron el cuerpo sobre la repisa tallada para los difuntos y ajustaron los lienzos. El perfume llenó el espacio cerrado, mezclándose con el silencio. Nicodemo se quedó quieto un momento, contemplando el rostro de Jesús. La vida se había ido, pero algo permanecía. Una dignidad imposible de borrar, una paz que resistía incluso la crudeza de la muerte. José se apartó para preparar la piedra que sellaría la entrada. Nicodemo permaneció unos segundos más. Sabía que sería la última vez que vería el cuerpo de Jesús. Quiso grabar en su memoria cada detalle, las manos heridas, la frente marcada, la paz inexplicable. Luego retrocedió, permitiendo que la piedra fuera colocada. El sonido pesado de la roca al cerrar la entrada retumbó por el jardín. Todo había terminado. El maestro yacía en la tumba, pero al marcharse, una pregunta sin voz quedó flotando. ¿Qué significaba realmente ese momento para Nicodemo? Veamos más profundamente en su corazón durante esas últimas horas en el jardín. Solo el sonido suave del viento, moviendo las hojas de los olivos, rompía el aire denso de la tarde. Tras la crucifixión, muchos se habían dispersado, convencidos de que todo había terminado. Pero para Nicodemo, el final no significaba simplemente volver a casa. Algo exigía acción, algo impensable tan solo unos días antes. En sus manos cargaba el peso de una decisión y literalmente el peso de un tesoro, unos 34 kilos de mirra y aloe.
No era una medida cualquiera, era suficiente para preparar a un rey para el entierro. Dentro de la tradición judía, esta mezcla aromática tenía valor no solo por su fragancia, sino por su significado simbólico. Era un tributo de estima, un reconocimiento a la grandeza del difunto. Nicodemo ofrecía esto no por costumbre ni devoción vacía, era una proclamación sin palabras. Para él, Jesús merecía ritos funerarios reales. José de Arimatea ya se encontraba en el jardín, junto a la tumba nueva que había tallado en la roca. Su rostro mostraba la misma determinación que cuando se enfrentó a Pilato para pedir el cuerpo. Ya no era necesario ocultarse. Ambos sabían que ese gesto los ponía bajo la mirada de quienes habían condenado al Maestro. Aún así, ninguno dudó. Cuando Nicodemo llegó, José lo miró brevemente, como si no hicieran falta palabras para entenderse. Su presencia, cargando ese valioso perfume, lo decía todo. Era más que una ofrenda. Era la ruptura definitiva con el silencio que lo había marcado durante meses. El cuerpo de Jesús yacía allí, aún mostrando el sufrimiento, heridas abiertas por los azotes, la corona de espinas que había perforado su frente, los clavos que atravesaron sus manos y pies, todo estaba visible ante ellos. Nicodemo se acercó con reverencia, como si pisara tierra sagrada. Sus dedos, acostumbrados al pergamino y al debate académico, ahora tocaban la piel fría y herida de aquel que le había hablado del renacer espiritual. Mientras José sostenía el cuerpo, Nicodemo comenzó a preparar las tiras de lino. El aroma de la mirra y el aloe impregnaba el ambiente, denso y dulce, mezclándose con la frescura húmeda de la tumba. Nicodemo trabajaba con precisión, pero también con ternura. No era un ritual mecánico. Cada pliegue del lienzo, cada aplicación de ungüento, se realizaba como una oración sin palabras. No había prisa. El mundo exterior quizás se agitaba con los preparativos de la Pascua, pero dentro de aquella pequeña cámara de piedra, el tiempo parecía detenido. La luz que entraba por la abertura iluminaba el rostro de Jesús, ahora en paz, libre de la tensión del dolor. Nicodemo cubría los hombros con el lino, tapando las heridas, envolviendo el cuerpo con respeto. A ratos se detenía, no por cansancio físico, sino porque las lágrimas le nublaban la vista. Recordaba aquella noche inicial, oculto entre sombras, temeroso de ser visto. Recordaba haber decidido encontrarse con Jesús en secreto, evitando la crítica y el riesgo de perder su lugar en el concilio. Ahora estaba allí, a plena luz del día, en un acto visible para todos, y curiosamente no sentía miedo. En cambio lo llenaba una sensación de libertad. Las opiniones de los demás ya no importaban, el riesgo no había desaparecido, pero algo mayor lo había vencido, una certeza aún inexplicable, pero que ardía dentro de él. Quizás eso era lo que Jesús quiso decir con nacer de nuevo. No solo un cambio de pensamiento, sino de conducta, de corazón, de existencia. José lo ayudaba en silencio, pero su mirada decía mucho. Dos hombres, antes seguidores en secreto, ahora eran reconocibles por sus acciones. En ese momento, los títulos, las posiciones y los honores ya no importaban. Quedaban solo dos siervos, honrando a su maestro. Cuando el cuerpo estuvo completamente preparado, envuelto en lino limpio y saturado con el perfume de las especias, lo colocaron sobre la piedra tallada dentro de la tumba. Nicodemo dio un paso atrás, contemplando la escena. No había un monarca en trono de oro ante él, pero allí había más dignidad que en cualquier rey que hubiera conocido. El aroma de la mirra y el aloe permanecería en la piedra durante días, quizás semanas. Cualquiera que entrara percibiría el perfume antes de ver el cuerpo. Para Nicodemo, ese aroma quedaría ligado por siempre al recuerdo de Jesús. Un recordatorio de que incluso en la muerte hay belleza,
dignidad y promesa. Mientras José se disponía a cerrar la entrada con la gran piedra, Nicodemo seguía observando. Se había acercado al maestro como un hombre curioso, buscando respuestas en secreto. Ahora se alejaba como alguien que se exponía públicamente para rendirle honor. Lo que antes estaba oculto se convirtió en acción visible. Y en ese gesto, Nicodemo entendió que su secreto no era solo valentía, era convicción viva. Pasaron los siglos, imperios surgieron y cayeron, los idiomas evolucionaron, las fronteras cambiaron, pero la historia de un fariseo que se encontró con Jesús en una noche silenciosa y terminó honrándolo a plena luz del día sigue cruzando generaciones. Hoy, al mirar a Nicodemo, el contraste entre el inicio y el final de su camino es imposible de ignorar. Comenzó en las sombras, cuidando su imagen y temiendo las consecuencias de ser visto junto al Maestro, pero terminó delante de todos, tocando el cuerpo de Jesús, cargando perfumes dignos de un rey y sepultándolo con honor cuando muchos ya habían huido. La vida no se mide solo por el primer paso, sino por el último. Y en ese paso final, Nicodemo eligió la convicción en lugar del temor, el honor en lugar de la comodidad. Nos recuerda que Dios no desprecia al corazón que lo busca, incluso si empieza con timidez o inseguridad. El valor no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo, impulsado por algo más grande, la certeza de que aquel a quien seguimos lo merece todo. El silencio que antes lo había aprisionado se rompió no con discursos apasionados, sino con acciones concretas. Cuando llegó el momento, Nicodemo no necesitó aplausos ni atención. Su convicción habló a través de sus manos, del peso que cargó, del cuidado con el que atendió el cuerpo del Salvador. La lección es clara, no importa cuán débil parezca tu fe al principio, lo que Dios honra es la decisión de terminar con fidelidad. Tal vez empezaste con dudas, con ansiedad, con pasos vacilantes. Tal vez evitaste exponerte por miedo a la crítica o a la pérdida. Pero si en algún momento decides rendirte y actuar por la verdad, el cielo reconoce y registra ese acto. Nicodemo demuestra que Dios puede transformar un corazón inseguro en uno valiente, y aún más, revela que Dios honra a quienes actúan con convicción, incluso en el último instante, porque al final, las opiniones humanas no determinan nuestro valor eterno. Lo que importa es la mirada de Dios sobre nosotros. Y Él ve con claridad cada movimiento de convicción, cada acto de entrega, cada decisión silenciosa nacida del amor por su Hijo. Quien se acerca a Jesús, incluso en secreto, será recordado eternamente. Si este mensaje tocó tu corazón, en tu pantalla aparecerán 2 videos más con figuras bíblicas que también tuvieron encuentros transformadores con Jesús. Haz clic en suscribirte al canal y deja tu me gusta. Que el Dios que dio a Nicodemo el valor para salir de las sombras y honrar el cuerpo de Cristo, fortalezca también tu convicción, porque a veces el acto más grande de amor ocurre en el momento final.